No es necesario que grites. No es imprescindible notificar. No necesitas implorar para que te perciban. En ocasiones, el acto más potente que puedes realizar es el silencio, porque el auténtico distanciamiento no ocurre cuando te desplazas físicamente, sino cuando te distancias interiormente. Cuando optas por apagar el alma, a pesar de que el cuerpo todavía se encuentre presente. Desaparecer emocionalmente es quitar tu calor, tu presencia, tu brillo, sin decir una sola palabra, y observar. Quien te haya ignorado lo sentirá. Quien se burló de tu dolor lo recordará. Y quien pensó que siempre estarías ahí, se derrumbará cuando se dé cuenta de que ya no estás. Este proceso es silencioso pero devastador. Cuando te cansas pero nadie se da cuenta, no haces drama. Solo empiezas a callar. Guardas tus sentimientos dentro del pecho. Respondes con menos entusiasmo, con menos energía, con menos presencia. Y lo más doloroso es que nadie parece notarlo. No porque no sientas. Todo lo contrario. Sientes tanto que ya no puedes expresarlo. Te desbordas por dentro, pero por fuera eliges el silencio. Mientras los demás siguen con sus vidas como si nada, tú te vas retirando lentamente. Es como si empezaras a desaparecer de adentro hacia afuera, mientras conservas una sonrisa para no levantar sospechas. Es en ese momento cuando comprendes que siempre estuviste más presente que los demás, que fuiste tú quien sostuvo los vínculos, quien cuidó, quien mantuvo puentes en pie. Pero cuando empiezas a ausentarte emocionalmente, las estructuras que dependían de ti comienzan a resquebrajarse. Entonces, el juego cambia, porque mientras tú te desmoronabas en silencio, nadie se preocupó. Pero ahora que estás reconstruyéndote y alejándote, empiezan a notar tu ausencia como una herida abierta. No estás buscando llamar la atención, no estás haciendo una escena, solo estás intentando cuidar lo poco que queda de tu salud emocional. Desaparecer emocionalmente no es un acto de venganza, es un mecanismo de protección. Es salir del rol de salvador, de cuidador, de comprensión infinita, para empezar a entenderte a ti mismo. Es un grito silencioso de quien ya no puede más, y ese grito, aunque no suene, impacta profundamente, porque nadie imagina que alguien pueda estar físicamente presente, pero emocionalmente ausente. Sigues en la conversación, pero no escuchas. Estás en la cena, pero no conectas. Sonríes, pero no te entregas. Te conviertes en una sombra de quien fuiste. Y esta ausencia emocional, que al principio pasa desapercibida, se vuelve una de las presencias más dolorosas. Porque cuando te desapareces por dentro, es cuando por fin empiezas a verte a ti mismo. Empiezas a escucharte, a recordarte, y desde ahí todo cambia. Quien aprende a irse por dentro antes de hacerlo por fuera, no regresa. Porque quien se reconstruye en silencio, vuelve más fuerte. Y quien te perdió en ese punto, probablemente nunca volverá a tener el mismo lugar en tu vida. El silencio se convierte en tu escudo, en tu forma de protección. Dejas de explicar tus ausencias. Dejas de justificar tu alejamiento. Dejas de intentar arreglar lo que se sigue rompiendo. Y así, el silencio se vuelve tu respuesta. No porque no tengas nada que decir, sino porque ya lo dijiste todo y no fuiste escuchado. Así que solo te callas. Y ese silencio empieza a tornarse pesado, se convierte en denso, se torna agobiante, especialmente para aquellos que estaban habituados a tu constante atención, a tu presencia incondicional, a tu disponibilidad ilimitada. Inicialmente nadie muestra preocupación. Piensan que solo es un día difícil, que ya se te olvidará. Sin embargo, el tiempo transcurre y tú continúas en silencio. Ya no reaccionas con el mismo ímpetu. Ya no brillas con la misma intensidad. Y entonces, tu falta comienza a ser más dolorosa que cualquier alarido. Porque lo que anteriormente era sufrimiento, en la actualidad es indiferencia. Y la indiferencia hace más daño que cualquier frase pronunciada con ira. Tu silencio empieza a hablar. Dice, ya no soy el mismo. Dice, aquí ya no me encuentro. Y quien está del otro lado lo empieza a comprender. Pero ya es tarde, porque tu silencio ahora es un muro, un escudo contra todo lo que te rompió. Ya no respondes porque entendiste que no todo merece respuesta. Ya no reaccionas porque comprendiste que tu paz vale más que cualquier batalla. Y ese silencio, que antes era incómodo,
ahora es libertad. Te permite observar, te permite escuchar tus propios pensamientos, reconectarte contigo. Y mientras tú te reconstruyes en silencio, quienes te lastimaron empiezan a desesperarse, porque mientras hablabas, tenían el control, pero ahora que te callas, sienten que lo están perdiendo todo. Ese es el punto de quiebre, porque el silencio que parecía una debilidad, ahora se muestra como tu mayor fortaleza. Desarma, rompe expectativas y revela. Revela que ya no estás ahí para agradar, que ya no estás suplicando cariño. Has elegido retirarte, y quien quiera volver a verte, tendrá que aprender a escuchar lo que no dices. Dejas de preocuparte, pero no lo anuncias. No dices basta, no haces drama, no escribes textos largos explicando cómo te sientes. Simplemente empiezas a soltar. Un lazo a la vez. Los temas que te quitaban el sueño ya no te desvelan. Las miradas frías que antes te dolían, ahora solo son detalles sin importancia. Lo que antes hacía que tu corazón se encogiera, ahora apenas roza la superficie. Y es liberador, porque cuando realmente te cierras por dentro, no hay drama. Hay ligereza. Dejas que piensen lo que quieran. Ya no te esfuerzas por corregir la narrativa errónea. Ya no necesitas convencer a nadie de tu valor, porque entendiste que el silencio y la distancia dicen más que cualquier palabra. Este desapego emocional no aparece de la nada. Nace del cansancio, de la frustración acumulada, del esfuerzo no correspondido. Y cuanto más te permites soltar, menos te duele, menos te importa. Porque dejar de preocuparte no es indiferencia, es autocuidado. Es el momento en el que decides dejar de insistir en donde no hay reciprocidad. Desde fuera, todo puede parecer igual. Sigues respondiendo, sigues sonriendo, pero por dentro ya no estás. Tu corazón ya no se agita con ese mensaje. Tu estado de ánimo no cambia por una respuesta fría. Ya no giras en torno al otro. Y aunque intenten recuperarte, tú ya estás lejos. No físicamente, pero sí donde importa, en tu mente, en tu alma, en tu corazón. Esto es irremediable, ya que la desconexión emocional no se detiene. Lo que fue fundamental se transforma en memoria. Y aquellos que creían que todavía te tenían, lo descubren muy tarde. Ya no te encuentras. El cuerpo participa, sin embargo, el alma ya no está. Y eso es el comienzo del final. ¿Quieres que continúe con el resto en este mismo estilo? Y lo bonito es que cuando dejas de explicarte, empiezas a escucharte más. Empiezas a comprender tu propio dolor, tus propios límites, tus propias necesidades. Descubres que tu paz interior no depende de que los demás te entiendan, sino de que tú te entiendas a ti mismo. Empiezas a respetarte, incluso si los demás no hacen lo mismo. Y entonces sucede algo poderoso. Te liberas. El peso de ser comprendido es sustituido por la ligereza del simple hecho de ser. Y quien te perdió en este proceso, difícilmente volverá a encontrarte. Porque la paz que encuentras cuando te desconectas de la necesidad de agradar es tan profunda que nadie podrá arrastrarte de regreso a ese lugar donde te disminuiste para encajar. Deja de dar lo que nunca se valora. Tú donas atención, tiempo, tu corazón, y al principio parece justo. Crees que lo que entregas será reconocido, correspondido y atendido. Pero el tiempo pasa, y todo lo que das se vuelve invisible. Lo peor es que se vuelve lo esperado, como si fuera tu obligación seguir donando, incluso cuando estás agotado. Y es en ese punto donde nace un dolor silencioso. El dolor de darte cuenta de que se están acostumbrando a tu falta de límites. Pero un día algo cambia. Empiezas a retroceder. Comienzas a entregar menos, no por venganza, sino por agotamiento. Te das cuenta de que nadie extraña lo que haces, solo lo que ofreces. Tu presencia es menos importante que tus beneficios. Y eso duele. Duele profundamente porque querías ser amado, no explotado. Querías que te cuidaran, no que te usaran. Esta percepción te lleva a una decisión inevitable: dejar de dar. Y ahí es cuando todo empieza a desmoronarse. Cuando dejas de resolver lo que no es tuyo, de cuidar lo que a nadie le importa, de ofrecer lo que nunca fue valorado, el mundo que te rodea se estremece. Las máscaras caen. La gente te muestra quiénes son realmente cuando ya no eres tan conveniente.
Y lo más triste es que quienes se beneficiaron de tu amor empiezan a actuar como si tú fueras el problema, por ya no sacrificarte más. Pero no te callas, no peleas, simplemente te detienes. Detienes el flujo, recoges tu energía, y en ese silencio te vuelves a encontrar a ti mismo. Descubres que mereces mucho más que rogar reconocimiento. Entiendes que tu entrega debe ser una elección, no una obligación. El amor no es una deuda, es un intercambio. Y donde solo das, no hay amor, hay desequilibrio. Entonces dejas de dar. Y finalmente, comienzas a recibir. No de otros, sino de ti mismo. Recuerdas a ti mismo, ya nadie lo admite. Visualizas cómo todo se derrumba en silencio. No haces hincapié, no anuncias tu dimisión, no provocas polémica, solo desapareces interiormente. Permite que la ausencia se exprese, que tu silencio inicie la emisión de ruido, y lo realiza. Cuando te desvaneces emocionalmente, todo lo que te vincula comienza a desvanecerse. La rutina se torna monótona, las charlas se apagan, los instantes se tornan vacíos. Sin tu afecto, sin tu entrega, sin tu luz, las relaciones se presentan como lo que verdaderamente eran, frágiles. Y es en este silencio donde aparece la verdad. Quien te trató como desechable comienza a sentirse incómodo, porque no entiende qué cambió. Empieza a notar que algo se ha roto, pero ya no sabe cómo repararlo. Porque antes diste señales, preguntaste, hablaste, hoy solo observas. Ya no hay súplicas. Solo queda el reflejo de todo lo que ignoraron mientras aún había tiempo. Ves cómo todo se desmorona con una extraña calma. No porque quieras venganza, sino porque finalmente entendiste tu valor. Y ver a otros lidiar con tu ausencia es doloroso, pero también liberador, porque ahora es el otro quien lo siente, el otro quien se cuestiona, el otro quien corre detrás de algo que ya no sabe cómo alcanzar. Y tú miras en silencio, sin prisas, sin retorno. Y lo más cruel tal vez es que en ese momento ya no quieras lo que alguna vez suplicaste tener. Ya lo superaste, ya lloraste, ya se agotó. Ahora simplemente te permites mirar como alguien que presencia el final de un ciclo que ya no le pertenece. Mira sin dolor, porque el dolor ya se ha vivido. Ahora lo que queda es conciencia. La conciencia de que siempre hiciste más de lo que debías. Y ahora, al no hacer nada más, el mundo entero lo siente. Y eso, por más duro que parezca, es justicia emocional. Silenciosa pero implacable. No alimentes a nadie que solo te consuma. Empiezas a darte cuenta de que hay personas que no se acercan a ti para sumar, sino para absorberte. Personas que solo aparecen cuando necesitan algo, que solo te ven cuando les conviene, que se alimentan de tu energía emocional y luego desaparecen como si nada. Durante mucho tiempo no lo viste así. Pensabas que estabas ayudando, que eras generosa, que eso era amor, pero con el tiempo el desgaste empieza a pasar factura. Te despiertas agotado, vacío, harto de darlo todo y recibir casi nada. Entonces te detienes. Dejas de alimentar vínculos que no te nutren. Dejas de ofrecer consuelo y apoyo a quienes nunca te tomaron la mano cuando tú lo necesitabas. Y esta decisión lo cambia todo. Porque cuando dejas de alimentar a quienes solo te consumen, rompes un ciclo. Un ciclo de dependencia, de manipulación emocional, de desgaste disfrazado de cariño. Y aquellos que vivían de tu exceso comienzan a consumirse en tu ausencia. Al principio no lo entenderán. Te llamarán frío, distante, egoísta, pero tú sabes la verdad. Sabes cuánto diste, cuánto lo intentaste, cuánto aguantaste antes de poner ese límite. Y ese límite, aunque parezca duro, es la primera señal del verdadero amor propio. Aquí es cuando optas por no ser los cimientos de una estructura que siempre se derrumbaba sobre ti. Aquí decides no volver a sacrificarte para mantener relaciones unilaterales. Y lo más hermoso es que cuando dejas de alimentar a los demás, finalmente empiezas a nutrirte a ti mismo, a darte cuenta de dónde tu energía es acogida, dónde se festeja y dónde solo se emplea. Comienzas a discernir con claridad quién merece. Comienzas y quien te haya perdido en este proceso, tarde o temprano lo entenderá. Se dará cuenta de que tu presencia fue más valiosa de lo que imaginaban. Pero será demasiado tarde, porque aprendiste a protegerte,
y ya no alimentarás a quienes solo supieron devorar. Poco a poco dejas de existir para quienes no te merecen. Te vas desvaneciendo. No de forma dramática, sino sutil, casi imperceptible. Un día dejas de enviar mensajes. Al siguiente, ya no preguntas cómo estuvo su día. Después dejas de ofrecer ayuda, consuelo, atención, y así vas desapareciendo de la vida de quienes nunca supieron merecerte. Dejas de estar disponible, de preocuparte, de perseguir. No desapareces de golpe, desapareces por etapas. Y eso duele, pero también libera. Es doloroso darte cuenta de que alguien que fue tu mundo ni siquiera nota que te vas, que tu ausencia emocional no tiene impacto inmediato, pero al mismo tiempo te muestra lo solo que estabas en esa relación. ¿Cuánto diste por dos? ¿Y cuánto se desperdició tu presencia por quienes nunca vieron lo que ofrecías? Y entonces entiendes, quien no nota tu ausencia no merece tu presencia. No haces escándalo, no cobras reconocimiento, simplemente desapareces. Y con el tiempo te conviertes en un recuerdo, en un silencio, en una ausencia que pesa, porque llega un día en que quienes te ignoraron empiezan a buscar tus mensajes, y ya no están. Recuerdan tus palabras, pero ya no dices nada. Buscan tu mirada y solo encuentran distancia. Y es en ese momento cuando se dan cuenta, te perdieron. Pero ya no hay vuelta atrás, porque el amor, el cariño, tu presencia, todo se lo llevaron en silencio. Y no tienes intención de volver a ocupar un lugar donde fuiste constantemente devaluado, porque lo que ofreces tiene valor, y quienes no sepan reconocerlo a tiempo, lo aprenderán por las malas, en el vacío de tu ausencia. Y lo más transformador es que cuando dejas de existir para quien no te merece, renaces para ti, te reencuentras, te reconstruyes, te respetas, te llenas, y aquello que antes te hacía suplicar atención, hoy ya no lo necesitas, porque entendiste que nadie merece tu presencia si no es capaz de ver tu esencia. El día en que se den cuenta será demasiado tarde. Llegará, llega ese día. El día en que notan el vacío. El día en que la ausencia grita más que cualquier presencia forzada. Se preguntarán, ¿dónde estás? ¿Por qué ya no respondes con la misma calidez? ¿Por qué se ha apagado el brillo de tus ojos? Intentarán recordar cuándo cambiaste, pero no encontrarán una fecha, porque no te fuiste de inmediato. Te fuiste poco a poco, sin dejar de intentar que te vieran. Y eso es lo que más duele, que tuvieron tantas oportunidades y no las vieron. Estuviste ahí, todo el tiempo, esperando un gesto, una palabra, una atención, pero no llegó nada. Y ahora lo que queda son ecos. El eco de tu presencia, el eco de tu voz, el eco de tu compañía. Todo eso que se extraña pero que ya no está, porque ya pasó el tiempo de tu entrega y no volverá. Quizás te estén buscando, te envíen una carta, te dicen que te sorprenden, que se sientan arrepentidos. Sin embargo, será inútil, porque deseabas que te observaran mientras aún estabas completo. No en este momento, cuando ya solo existen fragmentos. Esperaste excesivamente, tomó mucho, estuviste excesivamente callada, y ya es muy tarde, y lo experimentarán. Serán testigos de la rutina, los pormenores, los huecos. No solo se lleva su cuerpo cuando alguien como tú se va, se lleva su tranquilidad, su brillo, su honestidad, y nadie lo llena con facilidad. No deseas daño, no guardas rencor, pero tampoco vuelves, porque cuando llega ese día, el día en que te valoran solo después de que te has ido, comprendes que merecías más y decide no volver a aceptar nunca menos de lo que mereces. Tu desaparición emocional es el grito que nadie quiso escuchar. Lo intentaste. Intentaste con palabras, con gestos, con amor. Intentaste mostrar que estabas dolido, que estabas cansado, pero nadie escuchó. Nadie se detuvo a verte. Por eso tu desaparición emocional se convierte en el grito más fuerte. Silencioso, invisible, pero tan poderoso que lo sacude todo. Porque mientras ellos se acostumbraban a tu presencia, tú te ibas vaciando. Y nadie lo notó. Ahora ya no vibras, ya no conectas, ya no sientes. Y eso es irreversible. Es como si el corazón se hubiera cerrado. Porque ya no era posible seguir. Porque nadie escuchó cuando aún hablabas en voz baja.
Esta desaparición no es venganza, es supervivencia. Es tu grito al mundo en silencio, diciendo que se acabó, que ya no hay más energía que entregar, que ya no estás, que no volverás, y quien te ignoró, ahora escucha, porque el grito silencioso de tu ausencia es más fuerte que cualquier discusión. Resuena en el vacío, en las miradas que ya no se encuentran, en la frialdad de lo cotidiano. Te fuiste por dentro, y eso lo cambia todo, porque ahora, quien quiera encontrarte, tendrá que hacer más que buscarte. Tendrá que reconstruir, pedir perdón, mostrar alma, y la mayoría no lo logrará, porque tu silencio ya lo dijo todo. Despertaste, te fuiste, ya no perteneces a ese lugar donde había que suplicar para ser visto. Desaparecer emocionalmente no es debilidad, es el último grito de alguien que amó demasiado, que dio demasiado, que al final se eligió a sí mismo para no perderse. Es un silencio que dice, me fui aunque todavía me veas aquí. Es la desaparición interna que precede a la verdadera partida. Si estás en este proceso, respira. No estás solo. No estás mal por sentir demasiado. Tampoco estás mal por alejarte de quien no escuchó tu dolor. En ocasiones, la mayor demostración de amor es elegirte a ti, incluso si eso implica dejar lo que antes era todo para ti. Sí, es doloroso desaparecer sin que nadie lo perciba. Sin embargo, existe una gran libertad en eso, ya que al dejar de solicitar atención, comienzas a forjar respeto. Cuando te pierdes internamente, es cuando verdaderamente te descubres, y eso nadie tiene la capacidad de quitarlo.